Me da mucho gusto poder estar con ustedes, darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Y como todos ustedes saben, hemos estado compartiendo esta serie de los 7 yo soy de Jesús. Y nos hemos detenido en la quinta parte, que es el yo soy la puerta. Hemos visto cómo Jesús es la puerta para muchas bendiciones. Y estamos hablando de esa bendición que es una vida espiritual, abundante, plena, rebosante, ahora, en esta tierra, en este mundo, para cada cristiano, para cada cristiana. Y hemos estado repitiendo para que esto realmente se grabe en nuestras mentes y en nuestros corazones, el por qué esta vida espiritual es abundante. Que no tiene nada que ver con posesiones materiales, ni con fama, ni con fortuna, ni con ausencia de tribulación o angustia o tentación o preocupación. Y esta vida espiritual es abundante, hemos dicho, porque primeramente todo cristiano es amado por Cristo. Y no solo es amado, lo cree. Y de todo esto hemos estado poniendo como ejemplo al apóstol Pablo. En segundo lugar, hemos dicho que es una vida espiritual abundante por el hecho de saber que nuestra alma es muy valiosa para Cristo, tan valiosa que dio su vida. Él dio su vida para darnos vida. La tercera razón es el saber que Cristo dejó el cielo, dejó la gloria y se hizo hombre y murió y resucitó. Y todo esto, imagínense, todo esto lo hizo. ¿Para qué? Para perdonarnos, para salvarnos. Pero también el hecho de saber que Dios nos ha hecho una nueva criatura y con ello nos ha dado el poder para vivir esa vida victoriosa, agradable a Dios. Pero también es una vida abundante por la seguridad que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, con todas las consecuencias que esto trae, no solo en nuestra vida diaria o en esta vida, sino cuando el Señor Jesucristo venga con gloria, con sus santos y sus ángeles, por segunda vez a la tierra, a juzgar a las naciones. En nuestra enseñanza anterior hablábamos de una fuente inagotable de vida plena, de vida espiritual abundante. Hablábamos de una sexta bendición que decíamos hace que esta vida espiritual de todo cristiano sea una vida abundante. Y esto era porque al ser nuevas criaturas, al ser hijos e hijas de Dios, al Cristo haber muerto y resucitado para el perdón de nuestros pecados, Cristo mora en cada cristiano. Cristo mora en cada creyente. Cristo mora en cada persona que ha nacido de nuevo. Y decíamos que el apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Y prueba de ello es que allá en la epístola o la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, él escribió al respecto: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Yo quiero que nos fijemos en estas palabras, en las últimas, mas Cristo vive en mí. Él estaba seguro, él estaba consciente y estaba seguro de que Cristo moraba en él. Y decíamos que el Señor mismo, el Señor Jesús, prometió a todos aquellos que guardasen sus mandamientos que el Padre y Él vendrían a morar en esa persona. En Juan 14, 23, Él dijo a sus discípulos en forma de una promesa, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará, y vendremos, dice, y haremos morada con Él. Y al igual que en la enseñanza anterior, yo deseo preguntarles hoy, ¿por qué el saber? ¿Por qué el saber y estar seguros de que Jesucristo mora en el creyente, en el cristiano, y estará con él o con ella, es una fuente de vida espiritual abundante mientras vivamos en esta tierra, sin importar las circunstancias que estemos atravesando?
Y la respuesta es porque esta seguridad de que Cristo mora en el creyente, de que Cristo mora en el cristiano, de que Cristo mora en nosotros, no solo echa fuera el temor de todas aquellas causas que ya describimos en nuestras reuniones anteriores o en nuestras enseñanzas anteriores, sino que también evita la soledad en nuestras vidas, sino que también evita la soledad en nuestras vidas. Y el día de hoy yo quiero compartir, con la ayuda de Dios y su palabra, quiero compartir con ustedes acerca de la soledad y cómo ser libre de ella. Vanessa Moreno, en su artículo titulado "La mitad de la población se siente en soledad", escribe, más bien dice: nos encontramos viviendo en la llamada era de la comunicación. Nunca antes en la historia habíamos podido tener acceso a comunicarnos de manera tan fácil e inmediata con otras personas, ya sea en nuestra propia ciudad, en nuestro país o de manera internacional. Y sin embargo, escribe Moreno, nunca nos hemos sentido tan solos. Nunca nos hemos sentido tan solos. Amados y amadas, yo quiero decirles que la soledad se ha denominado como el problema emocional más común del mundo. El problema emocional más común del mundo. Y es que realmente, ¿quién no ha experimentado alguna vez en su vida soledad? Por cierto, se supone que la soledad es una de las principales razones del sufrimiento humano. Millones de personas que caminan por las calles de las muchas ciudades del mundo están viviendo en completa soledad. Es más, podemos asegurar que los bares llenos de ruido y de música están llenos de personas vacías que experimentan soledad. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que la soledad es la emoción que hoy en día acompaña a millones de personas alrededor del mundo. Algunos estudiosos han afirmado que el 80% de los pacientes que buscaron ayuda psiquiátrica lo hicieron a causa de la soledad. Y otros afirman que el 50% de la población mundial se ha visto afectada en algún momento de sus vidas por ella, ya sea por cortos o por largos periodos de tiempo. Y que 1 de 3 habitantes de este planeta experimentan la soledad como un estado permanente, haciendo que sus vidas sean vacías, sin sentido, sin propósito, al grado de experimentar depresión y hasta quererse quitar la vida. ¿Qué es la soledad? Según el diccionario de la Real Academia Española, la soledad se define como carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Sin embargo, yo quiero decirles que la soledad no es solamente estar incomunicado, también es aislamiento. Y todo esto viene del hecho de que no tenemos un contacto cercano y significativo. No tenemos un contacto cercano y significativo con alguien, ya que aún, y esto es importante, ya que aún cuando estamos rodeados de otras personas, podemos sentirnos solos y experimentar soledad al sentirnos rechazados o mal entendidos. Es por eso que algunos definen la soledad como el sentirse no amado. No solo el sentirse solo, sino el sentirse no amado, el sentirse no valorado, no apreciado, o lo que es peor aún, no necesario para alguien. La soledad se describe como un dolor interno.
La soledad se describe como un vacío, se describe como un sentimiento de insatisfacción acompañado a su vez de sentimientos de tristeza, de desánimo, de frustración, de aflicción, de ansiedad y desesperación, los cuales en la mayoría de las ocasiones llevan a la persona que está experimentando esa soledad a la depresión. Quizás ustedes se pregunten, ¿quiénes experimentan la soledad? Yo quiero decirle que la soledad afecta a personas de ambos sexos, pero también afecta a personas de todos los países y de todas las razas. Afecta también a todas las personas de todos los niveles educativos. Afecta a los considerados intelectuales, por ejemplo. Edgar Allan Poe, escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, escribió un poema donde él describe su vida. ¿Y cómo creen que tituló a este poema? Solo. Así se llama el poema. Solo. Y dice, desde el tiempo de mi infancia, voy a leer un fragmento, desde el tiempo de mi infancia no he sido como otros eran. No he visto como otros veían. No pude sacar mis pasiones de una simple primavera. De la misma fuente no he tomado mi pesar. No he podido despertar mi corazón al júbilo con el mismo tono. Y todo lo que amé, lo amé solo. Y este personaje de la literatura mundial no solo vivió en sus últimos años en una profunda soledad, sino que también murió solo a los 40 años en 1849. Hermann Hesse, escritor, poeta, novelista y pintor alemán, escribió al respecto en uno de sus poemas: qué extraño es vagar en la niebla, ningún hombre conoce al otro, vida y soledad se confunden. Pero yo quiero decirles que no solamente afecta a los que se consideran intelectuales, también afecta a personas con escasa formación educativa. Pero además la soledad afecta a personas de todos los estratos sociales. Afecta a los ricos y famosos, pero también a los de escasos recursos económicos. Y cuando hablamos de que afecta a los ricos y famosos, yo quiero leerles el artículo titulado ¿Por qué se suicidan los artistas? O un fragmento del artículo titulado ¿Por qué se suicidan los artistas? De Alberto Soler, médico y escritor. Este hombre escribió: una pregunta constante es: ¿qué pasa en la mente de estas celebridades cuando deciden acabar con sus vidas, dejando a un lado una trayectoria labrada durante años para sorpresa de sus admiradores? Llama la atención que muchas veces el suicidio no lo deciden precisamente en un momento de declive, sino cuando están en la plena cima del éxito. ¿Por qué entonces quitarse la vida cuando se tiene todo? Por lo general, muchos antes de tomar tan contundente decisión han confesado a ciertas personas de su entorno sentir un gran vacío en sus vidas. Suele tratarse de poetas, escritores, músicos o actores, tras cuyo éxito se encuentra una personalidad ansiosa y deprimida. No es suficiente la fama. No es suficiente la fama ni el dinero para sentir un pleno bienestar, un equilibrio mental y ni siquiera un estado físico saludable. Por mucho que ciertas celebridades posean fama y poder en abundancia, ambos valores son fugaces o efímeros. Y muchos de ellos, oiga bien, muchos de ellos viven en soledad. Muchos de ellos viven en soledad y sin la certeza de si las personas que les rodean les son fieles por su fama o por quienes son ellos mismos. Pero también decíamos que la soledad afecta a personas de escasos recursos económicos. Tristemente vivimos en una sociedad donde muchos piensan que la persona vale por lo que tiene. ¿Cuánto tienes? Eso vales. En el libro de Proverbios 19, verso 4 leemos: las riquezas traen muchos amigos. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre
El pobre es apartado de su amigo. Y aquí mismo en Proverbios 19, capítulo 19, verso 7, leemos también al respecto. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Y esta persona obviamente empezará a experimentar soledad. Quiero decirles también que la soledad la experimentan los individuos de todas las edades. La experimentan los adultos y también las experimentan los niños. Sí, los niños experimentan soledad. Los adolescentes experimentan soledad. Los adultos jóvenes también. Ahora, ¿cuáles son algunas de las causas por las cuales los adultos experimentan soledad? Leeré alguna de ellas. El abandono del hogar por parte de los hijos para iniciar su vida de manera independiente, especialmente si el padre y la madre viven solos. Algunos le llaman el síndrome del empty nest en inglés, o el síndrome del nido vacío. El papá y mamá están solos, se fueron los hijos, se quedaron solos, comienza la soledad. Otra razón es el abandono del cónyuge, esposo o esposa, por infidelidad, ya que esta infidelidad conlleva a un divorcio, a una separación, y esto conlleva a soledad. Otra razón es el que uno de los cónyuges tenga que salir de casa hacia otra ciudad o hacia otro país por razones laborales. O bien podría ser por la muerte de uno de los cónyuges, especialmente si estos cónyuges ya vivían solos porque los hijos habían salido de casa. O bien la muerte de un ser querido que cuidaba de una persona, ya sea un hijo o una hija. Una causa también de soledad puede ser el ser despedido de tu trabajo, o también el ser jubilado. Para muchas personas la jubilación es algo anhelado, sin embargo para otros es algo que no esperan, o que no anhelan, no lo desean. ¿Por qué? Porque viven solos en casa, y al llegar a la casa se encuentran ¿con qué? Con esa terrible soledad. Y tú los ves trabajando hasta no solo jornadas completas aún a los 75 años de edad, los ves trabajando aún más tiempo del que deberían de trabajar porque ya sobrepasaron la edad de jubilación. Tú dices, ¿por qué? ¿Le gusta mucho el trabajo? Tal vez, pero una de las razones es porque no quieren llegar a casa y que esa soledad se haga tan real en sus vidas como lo es al estar solos en casa. Otra de las razones es el estar sobrecargado de trabajo. Hay personas que son adictas al trabajo y eso les impide mantener buenas relaciones familiares o con amistades, y finalmente con el tiempo se van quedando solos, y esto hace que experimenten soledad. Algunas enfermedades puede ser que las personas deseen estar solas y así experimentar soledad. Algunos ejemplos son la fobia. Las fobias a las relaciones interpersonales o sociales. Y esta es la antropofobia. ¿Qué es la antropofobia? Es el miedo patológico de ciertas personas a la compañía humana o al estar con alguien. Pero también hay otras enfermedades como la esquizofrenia, en donde la persona teme a estar en compañía de otros por temor a que le hagan daño y se aíslan, y entonces viene la soledad. Pero también la depresión es algo o una enfermedad, porque hay una depresión que está catalogada como una enfermedad, la depresión endógena, en donde las personas se aíslan y sufren soledad. Hay otro tipo de enfermedades que producen malformaciones en el cuerpo de la persona, sobre todo en su rostro, que hace que sean rechazados por otros y las personas se aíslan. O por la vergüenza misma de padecer esas enfermedades se aíslan. O quizás por haber sufrido algún accidente, una quemadura quizás en su rostro, en su cuerpo, hace que las personas se llenen de vergüenza y se aíslen. O hace que las personas sean rechazadas por el aspecto de su rostro después del accidente o de la quemadura y se aíslan, llegando a padecer o llegando a experimentar soledad. Pero también hay personas, y ojo con esto, que se sienten tan independientes. Hay personas que se sienten tan autosuficientes que esto hace que les lleve a desear vivir solas, y esto les va a llevar a la soledad. Pero ojo, también pecados. Pecados como el orgullo, pecados como la soberbia, el adulterio, el egoísmo,
que lleva a la persona a ser indiferente con su ser amado, sus seres amados, que lleva a la persona a ser insensible con sus seres amados. La amargura y la falta de perdón, el enojo, la ira, la mentira, el chisme, la maledicencia. Eso hace que las personas se alejen de quienes practican estos pecados, y esto hace que estas personas, al quedarse solos, experimenten soledad. Pero también otra causa, y considero la más importante de todas, es el vacío de Dios. Blaise Pascal, el físico Blaise Pascal, dijo: el hombre tiene un vacío con la forma de Dios que solo puede ser llenado por Dios. Y esa falta de esa relación o esa comunión íntima con Dios es lo que está llevando a todas las personas a experimentar la soledad. Pero ya decíamos que la soledad no solo se experimenta estando solos, se puede experimentar estando rodeados de personas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Robin Williams. Era un artista que actuaba, por cierto, en diferentes áreas, y una que se le daba muy bien era la comedia. Un hombre que hacía reír a muchos. Sin embargo, este hombre padecía de una depresión crónica y murió porque se suicidó, y por cierto murió solo supuestamente. Este hombre, Robin Williams, escribió: solía pensar que lo peor de la vida era terminar solo, pero no lo es. Lo peor es terminar con personas que te hacen sentir completamente solo. Y es que, amados y amadas, el sentirse rechazado o menospreciado, el sentirse excluido, el sentirse ignorado, o el estar experimentando una infidelidad por parte de tu cónyuge, esposo o esposa, puede ser la causa de que las personas puedan experimentar soledad estando rodeadas de otros. ¿Cuál es la causa de tu soledad? Pero decíamos que la soledad no solo afecta a adultos, afecta también a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Y lo traigo a colación porque hoy están aquí con nosotros los adolescentes y hay adultos jóvenes. Y entre las causas que llevan a estos grupos de edad a aislarse y experimentar soledad tenemos, primeramente, y ojo con esto, padres de familia, ojo con esto: conflictos dentro del hogar. Conflictos dentro del hogar. Conflictos producidos por los padres entre los padres, o padres con uno o más de sus hijos, o con el afectado. Pero también conflictos entre hermanos. Conflictos entre hermanos. Puede suceder que no solo haya abuso psicológico y físico de los padres a los hijos, que lleven a estos hijos a aislarse, sino que también puede suceder que haya abuso psicológico y abuso físico de hermanos con hermanos, y lleve al hermano afectado ¿a qué? A aislarse, a experimentar soledad. Ojo, padres, ojo con esto. Pero también otra de las causas es cuando la familia se traslada a otra ciudad. Hay un tiempo de adaptación en que el niño, el adolescente o el adulto joven se siente solo. Es el caso de muchos adultos jóvenes también que vienen a estudiar a la universidad porque en la ciudad de donde ellos viven, o en la comunidad donde ellos viven, pues no hay acceso a la universidad. Entonces tienen que trasladarse a cualquiera de las ciudades donde hay un centro universitario para estudiar ahí o para continuar estudios, y durante ese tiempo de adaptación de su comunidad a la gran ciudad, pues se encuentran solos y experimentan soledad, pueden experimentar soledad. Muchas veces aún el traslado de escuela puede llevar que estos niños o estos jóvenes estos adolescentes puedan experimentar soledad. Perder un amigo, un ser querido para nosotros los adultos es difícil. Ahora imagínate para un niño o para un adolescente. Aún perder una mascota, tú dices, bueno, ¿cuál es el problema? Para un niño no es cualquier cosa, aún para un adolescente. Otra de las causas es el divorcio de los padres. Niños y adolescentes
experimentando soledad, que los lleva a experimentar depresión y aún a intentos suicidas por el divorcio de los padres. Otra de las causas en este grupo de edades, carecer de las habilidades sociales para ser amigos, ser personas retraídas, introvertidas, tímidas, como le quieras llamar. O el padecer algunas enfermedades o algunos síndromes congénitos que provocan el rechazo de las personas a su alrededor, de sus compañeros a su alrededor, también puede ser causa de soledad. O el bullying famoso. Eso es causa de aislamiento y de soledad. En muchos adultos jóvenes el no tener una pareja sentimental es causa de soledad. ¿Por qué? Porque creen que esa soledad la van a llenar con una pareja sentimental. Y buscan a un hombre o a una mujer con quien compartir sus sentimientos, no sabiendo que esa persona que están buscando para llenar su soledad está igual de sola, o está experimentando la soledad igual que ellos o igual que ellas. Y eso no va a resolver nada, solamente más bien va a generar conflictos, porque en su soledad esta persona tiene problemas de su personalidad, asuntos de su personalidad que no ha arreglado y necesita arreglar antes de tener una relación sentimental con otra persona. Y entonces la persona viene, hombre o mujer, y dice: lo que yo necesito porque me siento solo es una pareja sentimental. Para que me entiendan, un novio o una novia, y van y dicen: este me gusta, ¿verdad? O fulano de tal me pidió que fuera su novia, y pues está bien, está bonito, está guapo, ¿verdad? Buena gente y todo, pero no sabe todo lo que trae en la mente y en el corazón esa persona, y lejos de ayudarle a ¿qué? A vencer su soledad, agrava todo. ¿Por qué? Porque vienen los conflictos, viene el aislamiento, aumenta la soledad. Pero también jóvenes y adultos, adolescentes y adultos jóvenes, la falta de una relación personal con Dios, al igual que en el caso de los adultos, considero que es la causa más importante de soledad. No en vano dice el escritor ahí del libro de Eclesiastés: acuérdate de qué o de quién. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora, yo quiero decirles algo: la soledad no solo afecta a la persona que la experimente emocionalmente. Se ha descubierto que la soledad también afecta a la persona físicamente. Es más, la soledad ya es considerada por muchos de los estudiosos una epidemia moderna. ¿Debido a qué? A su frecuencia y a la repercusión en la salud de las personas. Y muchos opinan que debería de ser considerada como un problema serio de salud. Óigalo bien, según el trabajo del psicólogo John Cacioppo, un investigador estadounidense experto en soledad, y también según el trabajo del psiquiatra Gary Bernstein, considerado el pionero de la neurociencia social, sentir soledad tiene un doble impacto en la muerte temprana, más que la obesidad. Y para otros seguidores, la soledad tiene un impacto en la muerte prematura más que fumarse 15 cigarros al día. ¿Por qué razón? Porque la soledad está ligada a la muerte prematura, ya que en los pacientes que la experimentan, no en todos, pero en muchos de ellos, se ha observado una mayor incidencia de aumento de la presión arterial y de eventos cerebrovasculares o derrames cerebrales, como le quieras llamar, y un aumento de los niveles de cortisol, lo cual es la hormona del estrés. Ahora bien, ¿por qué la persona llega a experimentar la soledad? Vimos causas, pero ¿por qué se desencadena en la persona? ¿O por qué se desencadenan toda una serie de eventos a nivel mental, a nivel de las emociones y a nivel de la voluntad que lo llevan a experimentar la soledad? Bueno, porque así como Dios nos creó para amar y ser amados, Dios nos creó para ser seres sociales. Dios nos creó para ser seres sociales. ¿Y por qué Dios nos creó para ser seres sociales? Porque Él
siempre desea tener una relación de amistad, una relación de compañerismo con cada uno de nosotros. O más bien, o podríamos decir que Dios nos creó para ser seres sociales, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos tener una relación de amistad, una relación de compañerismo, primeramente con Él y después con nuestro prójimo. Yo quiero recordarles que fue Dios mismo quien dijo en el libro de Génesis capítulo 2 verso 18, no es bueno que ¿qué? Que el hombre esté solo. O sea, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y de aquí se deriva que cada persona tiene necesidades básicas. Si no es bueno que el hombre esté solo, cada persona tiene necesidades básicas. La primera es, cada persona necesita, oiga bien, tener a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. Lo repito, cada persona necesita tener a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. La segunda necesidad básica es que cada persona necesita saber que le importa a alguien. Cada persona necesita saber que le importa a alguien y que alguien se preocupa por ella. La tercera necesidad básica es la necesidad de ser amados. Cada persona necesita ser amada y deseada por alguien, pero también necesita saber que es útil o que es necesaria en la vida de alguien. De modo que, si una persona no tiene a quien amar y con quien compartir sus más íntimos sentimientos y deseos, si no tiene a alguien que lo necesite o la necesite, que lo ame o que la ame, importa, óigalo bien, muy poco cuántas personas estén a su alrededor, cuánto dinero o poder tenga o cuán importante sea. ¿Por qué? Porque va a experimentar la soledad. Considero importante aclarar que no es lo mismo estar un tiempo a solas que experimentar soledad. No es lo mismo. En nuestra vida empezamos a experimentar esos momentos en que deseamos estar solos en la adolescencia. Y es que es en esos momentos en donde tratamos de responder a muchas preguntas como ¿quién soy? ¿Quién soy o quién quiero ser en la vida? ¿Cómo me veo en la sociedad? O no solo quién soy y cómo me veo en la sociedad, sino qué deseo ser en la vida. Luego avanza la edad y en momentos de crisis nuevamente tratamos de buscar esos momentos a solas para ordenar nuestros pensamientos y de esta manera poder pensar objetivamente y así actuar de la manera correcta. Pero también necesitamos en estos momentos de crisis estar a solas para controlar nuestras emociones. Pero también quiero decirles que en nuestra vida espiritual es de vital importancia que cada día busquemos un tiempo para estar a solas con Dios. ¿Para qué? Para hablar con Dios a través de la oración, para leer, pero también para meditar, para estudiar su palabra, pero también para aplicarla a nuestras vidas. Para buscar la dirección de Dios a través de su palabra y para buscar su voluntad a través de su palabra para X o Y circunstancia que podamos estar atravesando. En la Biblia vemos cómo Moisés se apartó de la multitud para estar a solas con Dios. Y él lo hizo por periodos de hasta 40 días. Nuestro Señor Jesús también es un ejemplo para todos nosotros de ello.
Él no solo inicia su ministerio aquí en la tierra apartándose de todos por 40 días, sino que Él acostumbraba a apartar un tiempo para estar a solas con Dios en oración. Traje 2 ejemplos conmigo. El primero lo tenemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 35, y quiero que lo leamos juntos. Dice: levantándose muy de mañana, hablando del Señor Jesús, siendo aún muy oscuro, dice, salió y se fue a un lugar desierto. O sea, salió y se fue a un lugar desierto porque quería estar solo. ¿Y ahí qué hacía? Y ahí a solas oraba. Pero también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 16, leemos: mas él se apartaba a lugares desiertos. Aquí vemos que era una costumbre en la vida del Señor Jesús apartarse a lugares desiertos. ¿Y qué? Y orar. Estamos hablando de personas que apartan un tiempo a solas para estar con Dios. Pero ¿puede una persona que ama a Dios y está llena del temor de Dios experimentar soledad? ¿Puede? Sí puede. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Personas que amaban a Dios y estaban llenas del temor de Dios que experimentaron soledad. Y el primero que quiero mencionarles es a Job. Y yo quiero que escuchemos a Job, allá en el libro de Job, en el capítulo 19, en el verso 13 al 19, oiga bien lo que dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Cómo cree que se sentía Job? Solo. Este hombre experimentó en un tiempo de su vida soledad. Y no solo Job, dice el salmista en el Salmo 102:7, en una oración a Dios, dice: soy como el búho en las soledades. O sea, ¿cómo se sentía este hombre? Solo. Soy como el búho en las soledades, dice, velo, y soy como el pájaro solitario en el tejado. Aquí el salmista, quien haya sido el escritor de este salmo, se sentía solo. Y no solo se sentía solo, él estaba experimentando soledad. Es más, el Señor Jesucristo sintió soledad cuando, estando en la cruz, experimentó el abandono de su Padre. Y mientras David, el rey David, podía decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Sin embargo, el Señor Jesús, en ese momento en que se encontraba en valle de sombra de muerte, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué diferencia? El apóstol Pablo escribió a Timoteo también con respecto a un periodo de tiempo en donde él experimentó soledad en su vida. Allá en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 15, en donde le escribe, él está preso en Roma, por cierto. Él está preso en Roma, en la ciudad de Roma, y le escribe: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Esto lo tomé de la versión de la Biblia de las Américas. O sea, aquí vemos cómo Pablo, él se siente que lo han abandonado cuando más los necesitaba. Cuando más los necesitaba. Es más, ahí mismo en la segunda carta o la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, verso 16, le escribe: en mi primera defensa, o cuando fui llevado a los tribunales a presentar defensa por mi causa, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Lo más seguro es que
Estas personas temían por su seguridad. Había una terrible persecución de parte del emperador romano Nerón contra los cristianos y temían por su seguridad personal, ¿verdad? Y el asociarse con Pablo en ese momento en que él, considerado líder de los cristianos, estaba preso por ello, ellos consideraban que el asociarse con él era un gran riesgo para sus vidas. Ahora la pregunta es, y con esto me preparo para terminar, ¿cómo pueden enfrentar la soledad y vencerla? ¿Cómo pueden enfrentar la soledad y vencerla aquellas personas que aman a Dios y que están llenas del temor de Dios? Bueno, de la misma forma que vencieron la soledad, estas personas llenas del amor de Dios y del temor a Dios en el pasado y a quienes me he referido. Veamos a Job, veamos al salmista y al Señor Jesús. ¿Qué hicieron? Primeramente, ¿qué hicieron? Pusieron su mirada ¿en quién? En Dios. Pusieron su mirada en Dios. Segundo, confiaron en Dios. Confiaron en sus atributos, confiaron en su carácter, confiaron en sus promesas. Pero también clamaron a Dios en oración y ruegos. Y finalmente Jesús entregó su espíritu a Dios, por cuanto sabía que no podía estar en mejores manos. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo confió en que el Señor Jesucristo, quien moraba en él, no lo dejaría nunca solo. Óigalo bien. Él confió en que el Señor Jesucristo, quien moraba en él, decía, Cristo mora en mí, nunca lo dejaría solo, aunque los demás lo hubieran desamparado, aunque los demás lo hubieran dejado solo. En su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, verso 16, poco después de que le escribe, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, todos me desampararon. Él escribe algo maravilloso, algo que debería de grabarse en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que deberíamos de traer a nuestra mente en esos momentos cuando Satanás viene a hacernos creer que estamos solos y viene a tentarnos para que experimentemos esa terrible soledad. ¿Y cuáles son las palabras de Pablo a Timoteo después de que le dice que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado, sino que todos lo desampararon? Dice, pero, óigalo bien lo que dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Y no solo eso, dice, y me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Oye, qué importante. O sea, este hombre no solo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, sino que también lo creía al grado que, imagínense, estando preso, y vaya en qué condición estaba preso, ya no estaba en una casa rentada como había estado previamente por 2 años, ahora estaba en una cárcel subterránea o hacia abajo, oscura, con muy poca luz, muy húmeda, sin ninguna comodidad, y quizás solamente con la visita del escritor Lucas o del médico Lucas, en algunos momentos en que él era permitido verle, quien había sido su compañero en algunos viajes misioneros y quienes eran muy amados, por cierto. O sea, este hombre no solo decía Cristo vive en mí, decía el Señor estuvo a mi lado. Yo quiero decirles que estoy seguro que para Pablo eso era lo único que importaba. Eso
era lo único que importaba, que el Señor estuviera a su lado en cualquier circunstancia, estuviese rodeado de discípulos o estuviese solo con las visitas ahí esporádicas de Lucas. Y estoy seguro, no solo que esto era todo lo que realmente le importaba, sino que esto había sido siempre lo que le daba aliento en sus momentos difíciles o los momentos difíciles de su vida. Y es que, amados y amadas, un cristiano es alguien que al haberse convertido a Dios tiene dentro de sí a Cristo vivo. Y por su fe, óigalo bien, está unido a Cristo para siempre. Y lo repito, un cristiano es alguien que tiene dentro de sí al Cristo vivo, morando en él por medio de la persona del Espíritu Santo, y por la fe está unido, óigalo bien, por la fe está unido a Cristo para siempre. Y podemos ahora finalizar diciendo que todo cristiano, a raíz de esto, nunca, óigalo bien, nunca debería creer la mentira del diablo cuando quiere venirle a convencer de que está solo o de que está sola, cuando quiere venirle a convencer de que todos le han abandonado, aún Cristo le ha abandonado. Y todo esto solamente porque está enfrentando una circunstancia difícil en su vida, o porque no entiende o por qué está sucediendo esto o aquello en su vida o en la vida de un ser querido. ¿Sí queda claro? Todo cristiano nunca debería creer la mentira del diablo cuando quiere convencerle de que está solo o que está sola, de que Cristo lo abandonó o que Cristo lo abandonó, aunque no entienda por qué o para qué Dios está permitiendo estas circunstancias difíciles en su vida. ¿Por qué? Porque Cristo ha prometido estar con él o con ella día de por medio nada más. Y si el día que no te tocó que Cristo estuviera contigo, tuviste un problema, ahora sí que estás solo, ¿eh? Puedes experimentar toda la soledad que quieras. No, Cristo no dijo, aquí yo estaré con vosotros día de por medio. No dijo, aquí estaré con vosotros una semana al mes, ni un mes cada 6 meses. Dijo, aquí yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días de su vida. Y yo les voy a decir algo. Si hay algo que Cristo no puede hacer, es mentir. Cristo, como Dios vivo y verdadero que es, no puede mentir. Y si Él te prometió, y si Él me prometió que iba a estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin, hasta su venida, su segunda venida, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, pase lo que pase. Pase lo que pase, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra sea removida, pase lo que pase, aunque andes en valle de sombra de muerte, aunque no entiendas por qué y para qué, o sea, Dios está permitiendo las cosas. Él prometió estar contigo todos los días, hasta el fin. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. Es más, no solo eso. A través del escritor de la epístola a los Hebreos, en Hebreos 4:15, se nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús como sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Óigalo bien. Los cristianos no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, quien no solo intercede por nosotros ante Dios, sino que también sabe lo que es la soledad, por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesucristo no solo es nuestro Dios, Jesucristo no solo es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo no solo es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Jesucristo no solo es nuestra luz. Jesucristo no solo es la puerta para muchas bendiciones, sino que Jesucristo
es ese sumo sacerdote que puede y quiere compadecerse de cada uno de todos nosotros, que él ha lavado con su sangre, y puede y quiere compadecerse de ti si aún no has sido lavado con su sangre, si tú te conviertes a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando él caminó en esta tierra, siendo verdadero Dios pero también verdadero hombre, él experimentó la soledad. Por esa razón, él puede compadecerse de nosotros. Amén. Pero yo quiero decirle a todo cristiano y cristiana aquí presente, y aún a no cristianos, para que se te antoje a venir a Cristo, por lo que él es, y luego por lo que él ha prometido, que todo cristiano no solo va a contar con la compañía de Cristo continuamente, sino que también va a contar con la compañía de Dios el Padre continuamente. Ya lo leíamos allá al inicio en Juan 14:23, la promesa. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, dice, y vendremos y haremos, Dios el Padre y Dios el Hijo, vendremos y haremos morada con Él. O sea, el cristiano no se siente solo porque Cristo está morando en él, sino también porque hay otra persona que también le ama entrañablemente, que es Dios, su Padre. O sea, son dos personas. Pero no solo eso, el cristiano no puede ni debe sucumbir ante la soledad o la tentación de la soledad, o puede librarse de la soledad si es que ya cayó en la soledad, no solo recordando la promesa de que Cristo está con él y Dios el Padre está con él, sino que también recordando que siempre va a contar con la compañía permanente del Espíritu Santo. Jesús mismo prometió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versos 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Óigalo bien. Oiga lo que Jesús está prometiendo a los suyos, a los que ha lavado con su sangre preciosa. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es este consolador? Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y sabe qué más dice? Y estará en vosotros. Y por si esto no fuese suficiente, Dios el Padre, Jesús, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo morando con el cristiano, con él o con ella. Además de ello, cuenta con la compañía o el apoyo de un pastor y de otras personas que, al igual que él o ella, están llenas del amor a Dios y llenas del temor de Dios. Y esto es lo que todo cristiano, o sea, toda persona que realmente se ha convertido a Dios, toda persona que realmente ha nacido de nuevo, debería creer. Y al creerlo, esto debería de ser su fuente de aliento cuando se sienta tentado a experimentar la soledad. O esto debería de ser la fuente que le ayude a escapar de la soledad cuando ya esté preso de la soledad o esté experimentando la soledad. Yo quiero decirle que si verdaderamente hace eso, va a tener una vida espiritual abundante, una vida espiritual plena. Ahora bien, si usted no se ha convertido a Dios y por lo tanto el Señor Jesucristo no mora en usted y está experimentando soledad, permítame decirle que no trate de llenar su soledad recurriendo a puertas falsas. Y lo repito, no trate de llenar su soledad recurriendo a puertas falsas. ¿Puertas falsas como cuáles? Bueno, recurrir a la ingesta de bebidas alcohólicas o el consumo de drogas, ya que estas no han resuelto el problema de la soledad en quienes la usan y abusan de estas sustancias.
También no trate de llenar su soledad volviéndose adicto al trabajo, ya que el trabajar hasta el cansancio para no experimentar dicha soledad tampoco le va a funcionar cuando esté solo, especialmente cuando esté solo en su casa. Tampoco trate de llenar su soledad buscando la compañía de otras personas, ya que seguramente van a estar tan solas como usted. Y muchas veces se exponen al riesgo de ser víctimas de abuso psicológico, se exponen a ser víctimas de abuso físico y hasta sexual. Y por qué no decirlo, muchas personas que están buscando llenar su soledad, buscando la compañía de otras personas igualmente vacías, igualmente llenas de soledad, terminan siendo extorsionadas por estas personas, aumentando de esta manera su soledad. Tampoco trate de llenar su soledad involucrándose, como decíamos hace un momento, en una relación sentimental con alguien que no solo está tan solo o tan sola como usted, tan vacío o tan vacía como usted, sino que no ha resuelto sus problemas, sus conflictos internos. Y por causa de esto, esta persona solo va a terminar lastimándole y haciendo su soledad mayor. Ahora le voy a decir qué hacer para tratar de llenar su soledad. Conviértase a Dios. Eso sí debe de hacer. Conviértase a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una fe, una confianza en Jesucristo, en que Jesucristo le ama tanto, 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 que siendo usted pecador, que siendo usted pecadora, que habiendo usted ofendido a Dios y a Cristo y a su prójimo, Él dejó el trono, dejó la gloria, se hizo un ser humano. ¿Para qué? Para morir por usted. ¿Para qué? Para de esa manera recibir el castigo que usted merecía recibir y poder pagar su deuda que usted tiene con Dios y que usted no podía pagar. Para lavarle de todos sus pecados con su sangre preciosa. Eso sí debe de hacer. Y si aún no lo ha hecho, permítame preguntarle, ¿qué está esperando para convertirse a Dios? Si usted está experimentando soledad y está aquí y aún no se ha convertido a Dios, yo le pregunto, ¿qué está experimentando o qué está esperando? ¿Qué está esperando para convertirse a Dios? Dios ha prometido que si usted se convierte a Dios, no solo todos sus pecados serán lavados y limpiados, no solo que el Señor Jesús vendrá a morar en usted juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, y de esta manera nunca estará solo o sola, sino que también usted será una persona victoriosa sobre la soledad. Quizás usted diga, bueno, pero es que pastor, yo necesito a alguien que sea real, pastor. Bueno, déjeme decirle que el Señor Jesús es una persona real. Bueno, quizás usted responda a esto, bueno, sí, yo lo sé, pero yo creo que usted no me entiende. Yo necesito a alguien que me ame, alguien que esté conmigo aquí y ahora. Quiero sentirme apapachado, Bueno, yo le tengo buenas noticias. Yo conozco a esa persona que usted necesita y permítame presentársela ahorita mismo. Se llama Jesucristo. Pues si usted necesita a alguien que le ame ahorita, Él le ama ahorita. Y si usted necesita una persona que esté con usted ahorita, Él ha prometido estar con usted aquí y ahora. Y no solo eso, a diferencia de los demás, de muchos hombres y muchas mujeres que prometen estar ahí hasta la muerte o hasta que la muerte los separe, pero luego se van. No, Él ha prometido estar ahí todos los días hasta el fin, hasta su segunda venida. Y es que, amados y amadas, el Señor Jesús era tan real para el apóstol Pablo como lo era Lucas. Y así debería de ser tan real para ti como lo era para Pablo. Decíamos que el Señor Jesús era tan real para el apóstol Pablo como lo era Lucas. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11, Pablo escribe a Timoteo: solo Lucas está conmigo. La única persona que me ha seguido viniendo a ver aquí, estando en la prisión, es Lucas.
Y ya leímos que en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 16, escribe: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, ninguna persona estuvo a mi lado. Pero ¿qué le dice? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. O sea, aquí podemos ver que igual de real era para Pablo la persona de Lucas, quien por cierto era un muy buen amigo suyo y que le amaba mucho y con quien podía platicar y compartir de muchas cosas, como era real el Señor Jesús. Dice: solo Lucas está conmigo, y luego dice: pero el Señor estuvo conmigo. Lucas real, el Señor Jesús real. Lucas presente, el Señor Jesús presente. Puedo contar con Lucas, puedo contar con el Señor Jesús. Lucas está conmigo, el Señor Jesús está conmigo. Igual puede ser tan real el Señor Jesús para usted como lo era para el apóstol Pablo. De modo que usted todo lo que necesite sea al Señor Jesús. Amén. Y todo esto, ¿sabe cómo lo puede lograr? Si usted decide entrar por el redil, o si usted decide entrar al redil por la puerta que es Jesucristo. Pero la decisión es suya. La decisión es suya. Dios el Padre y el Señor Jesucristo ya hicieron todo lo que tenían que hacer para que usted sea salvo, para que usted sea un hijo o una hija de Dios, para que pueda vivir esa vida espiritual plena, abundante. Para que usted pueda decir adiós a la soledad si está viviendo o experimentando soledad. Pero, repito, la decisión es de quién. La decisión es suya. Usted decide o no convertirse a Dios. Usted decide o no que Jesús, al ser lavado y limpiado por su sangre, venga a morar en usted. Y no solo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y nunca más esté solo. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por tu amor y misericordia. Queremos darte gracias porque en medio de millones de personas que van experimentando la soledad en el mundo, tú hoy nos has traído a este lugar para decirnos: no te dejaré ni te desampararé. Para decirnos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y no solo yo haré morada en ti, sino que mi Padre también hará morada en ti. Y os enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Gracias, Señor Jesús, porque si en este lugar hay personas que están experimentando la soledad, hoy han escuchado la manera de cómo pueden ser libres de esa soledad. Y esto es, no tratando de llenar esa soledad con puertas falsas, sino convirtiéndose a ti, oh Dios, a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas, para que todos sus pecados sean lavados y limpiados, para que tú vengas a morar en ellos y en ellas, y nunca más crean la mentira del diablo de que están solos. De igual forma, Señor, gracias por hablarnos a los creyentes y por recordarnos que no debemos de creer la mentira del diablo, no importa lo que estemos atravesando, porque tú has prometido estar con nosotros de igual manera todos los días hasta el fin. Y podemos confiar, como los cristianos de todas las épocas, que tú ni nos dejarás ni nos desampararás. Y que esto nos lleve a vivir una vida espiritual plena, rebosante y abundante. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.